Y vamos a resolverlas, ¿sí? Y vamos a resolverlas de acuerdo a lo que se está mencionando, lo que ha tomado el examen de admisión de la Universidad del Callao. Bien, la pregunta número 91 nos dice, las estrategias de seguridad ciudadana en el Perú han demostrado fallas por ser poco o nada efectivas. Indique el enunciado que no constituye causa con la propensión a la violencia y la inseguridad ciudadana. Muy bien, en primera instancia me está hablando, hay que tomar en cuenta, me está hablando acerca de una crítica y me dice poco o nada efectiva. ¿Quién? La seguridad ciudadana. Es una crítica. Aquí se está estimulando el pensamiento crítico. Bien, tenemos el contexto, tenemos la problemática y sobre todo aquí la pregunta. Siempre es importante tener en cuenta qué me está preguntando, muy aparte de mencionarme el contexto. Y dice, indique el enunciado que no, ojo, que no causa, constituye una causa con la propensión a la violencia y la inseguridad ciudadana. O sea, que no contribuye, que no es alguna especie de raíz o que no es alguna causa o consecuencia que pueda darse para la inseguridad ciudadana. Entonces nosotros evaluamos aquí las alternativas. La primera dice ausencia de la cultura de la legalidad, impactos internacionales de la criminalidad, alto nivel de organización comunitaria y cohesión social, pobreza y marginación y presencia precaria de autoridad. Perfecto. Lo primero, ausencia de cultura de la legalidad. Si hubiese ausencia de la cultura de la legalidad, ¿podríamos nosotros establecerla como perdón, como respuesta correcta de acuerdo al contexto? Muy poco probable, ¿verdad? Impactos internacionales de la criminalidad. Bien, los impactos internacionales de la criminalidad no son causas para que haya inseguridad ciudadana. ¿No serían causas? Mm, ¿Existen impactos internacionales de la criminalidad? Eso es lo más frecuente, ¿no? Entonces, estamos ahora en la letra C. Alto nivel de organización comunitaria y cohesión social. La organización comunitaria y la cohesión social otorga como resultado la inseguridad ciudadana. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos organización comunitaria? Nos mantenemos más alertas, más unidos. El problema de mi hermano, de mi vecino, de mi ciudad es mi problema y nos involucramos. En ese sentido, recordemos que nos está preguntando cuál no. Entonces, la respuesta correcta sería en la 91, la letra C. C de casa, C de cachimbo, ¿sí? Que normalmente ustedes van a tener esa alegría de ser cachimbos después de de estos resultados. Bien, así que vamos con la pregunta número 92 para poder acelerar también el tiempo. Y dice, los rompecabezas, llamados también puzzles, son juegos de piezas que al ordenarse correctamente componen una figura. Esta tarea de composición o integración de un todo por reunión de sus elementos corresponde a la operación de pensamiento denominado. Muy bien, para los que estuvieron dentro de la resolución del simulacro, esta pregunta ya la habíamos resuelto con anterioridad y habíamos establecido las causas, habíamos establecido también cuáles son las posibles respuestas, cuáles son las posibles equivocaciones y habíamos dado también cuál es la resolución. Todos aquellos estudiantes que estuvieron en esa resolución de las preguntas del simulacro podrán haber identificado esta pregunta. Primero, nos habla sobre acerca de los puzzles y nos dice qué es lo que hace. Compone e integra, ¿verdad? Compone e integra o integra, nos dice. De un todo por la reunión de sus elementos. La pregunta es, a la operación del pensamiento denominado, dice. Esta tarea de integración, ¿a qué operación del pensamiento? Recordemos que el pensamiento tiene generalización, tiene comparación, tiene abstracción, inferencia. Bueno, por ahí podríamos sacar un pensamiento deductivo, tal vez una operación racional, y también tiene la síntesis. Recordemos, generalización era la comparativa. Comparamos cosas en común. Bien. La comparación es no solamente ver las cosas en común, también es las diferencias. Diferencias y cosas en común. ¿De acuerdo? Muy bien.
La abstracción es la capacidad de poder tomar una imagen y de esa imagen sacar una especie de esencia. La inferencia es poder concluir o deducir de acuerdo a situaciones lógicas. Y la síntesis es integración. Por lo tanto, de acuerdo a las alternativas mencionadas y a la explicación correspondiente, la respuesta lógica aquí es síntesis. ¿Por qué? Porque la síntesis integra. Puede integrar en un sentido de repente de combinar o extraer lo mejor de lo mejor de dos propuestas, por así decirlo. ¿Sí? Aparte que la síntesis también suele ser confundida con el resumen, sin embargo, no es exactamente resumen. Y eso lo explicamos justamente en la resolución que tuvimos. Vamos con las siguientes. También tenemos lo que sería la pregunta 93 y dice, la actividad necesaria del lóbulo occipital es visual. Muy bien, esta es una pregunta bastante curiosa porque ya te dice de qué trata. Y si bien es cierto, los lóbulos cerebrales son aquellas paredes del córtex cerebral, o sea, la parte externa, la cual cada parte del cerebro resecciona uno de nuestros sentidos. En este caso, el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior de nuestra cabeza, es aquella que resecciona todos los sentidos visuales, es decir, sentidos visuales entre los fotorreceptores, tanto de conos como también bastones. Esa es la terminología que se le da a los receptores. Para hacerlo más sencillo, es todas las imágenes que ingresan por nuestro receptor visual y que llega a la parte del cerebro aquí, la parte posterior. Muy bien, hasta ahí estamos correctos. Dice, señale qué actividad corresponde. La oratoria correspondería al lóbulo temporal, por la audición, temporal que está más o menos por acá, por la orejita. El tiro con fusil. Si yo hago un tiro con fusil, necesito ver. Así que ahí es evidente que la respuesta sería la letra B, el tiro con fusil. El arte culinario. Para tener arte culinario hay que probar. Eso sería que el lóbulo, lóbulo parietal. La música sería en este caso también lóbulo parietal porque podríamos decir que es para bailar y si en este caso es para escuchar sería lóbulo temporal. Y el atletismo sería también lóbulo parietal por el movimiento, ¿no? La motricidad. Entonces, no cabe duda que en la 93 sería nuestra respuesta la letra B. Vamos con los 94, que la 94 por ahí de repente causó alguna especie de dudas, que es lo más probable. Veamos. A pesar de la teoría y las mejores prácticas, el liderazgo y el trabajo en equipo a menudo enfrentan desafíos. Identifique los problemas comunes. Primero, me dice que a pesar de las mejores prácticas y a pesar de la teoría, se dice que el trabajo en equipo que tiene desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Principalmente dice divergencia en los objetivos, carencia de comunicación sincera y confianza mutua. Algunos han marcado divergencia en los objetivos. Estimados, si un grupo o un trabajo en equipo tuviese divergencia de objetivos, estaríamos cayendo no en las complicaciones del trabajo en equipo, sino la del liderazgo. Aparte de ello, tomar en cuenta que para que haya liderazgo necesitamos tener un objetivo. Para que haya equipo necesitamos un objetivo. Si no tenemos un objetivo en la cual todos trabajamos, no tendríamos sentido de seguir avanzando, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando una situación, de repente un trabajo en pareja, ¿no? Una pareja de amigos, pareja de compañeros de trabajo, pareja amorosa, cualquier tipo de pareja desea trabajar en conjunto. Y a veces se pelean por los errores que uno u otro comete. Aquí hay que aclarar que el trabajo y los errores se asumen en conjunto. Por lo tanto, no habría una divergencia en los objetivos. Ahí tendríamos un desfase con respecto a ello. Ahora, carencia de comunicación sincera, sí. Eso es lo más probable que exista dentro de un trabajo en equipo. Muchas veces se acepta algo que no se está de acuerdo. ¿Por qué? Porque si la mayoría lo dice, ¿qué importa lo que diga solo uno, verdad? Así que mayormente se quedan en silencio, a pesar de conservar los mismos objetivos, por cierto. Por otro lado, dice, confianza mutua. Un trabajo en equipo puede también garantizarse con la confianza mutua. Sin embargo, cuando yo no confío en mi equipo, no voy a poder trabajar correctamente con ellos a pesar de tener
el mismo objetivo. Entonces ustedes se dan cuenta que la que presenta desafíos más cruciales sería la comunicación sincera y la confianza mutua. Así que esa sería la respuesta 2 y 3, ¿sí? Letra B. Recuerden, no podría ser divergencia de los objetivos porque un equipo se mantiene bajo el mismo objetivo. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son de cómo podríamos manifestarlo dentro de nuestra comunicación y nuestra confianza. Vamos con la 95 y la pregunta 95 me dice es una pregunta referida a filosofía. Veamos. Me dice, indica el enunciado que le corresponde a la ética hedonista de Epicuro. Muy bien. Dice, el verdadero bien del hombre es el placer. Ya, el verdadero bien del hombre es el placer. Ojo que nosotros cuando nosotros mencionamos el tema del placer, mencionamos que principalmente los hedonistas, ¿sí? El hedonismo tiene una fascinación con respecto al placer. Para los hedonistas el placer es la máxima expresión de felicidad que tiene el ser humano, pero no cualquier tipo de placer, sino un placer que no tenga daños colaterales o daños secundarios, efectos secundarios. Entonces, ellos estiman el placer puro. Por tanto, el verdadero bien es el placer, pues sí, ¿no? Y recordemos que el enunciado nos está pidiendo, perdón, la pregunta nos está pidiendo qué le corresponde, o sea, lo verdadero. ¿La venganza nos conduce a la tranquilidad espiritual? No, porque si bien es cierto, la venganza puede causar placer, pero ese placer trae consecuencias. Y recordemos que la filosofía hedonista dice que no debe traer consecuencias. El placer no tiene valor, solo es un complemento de la felicidad. Esto también es falso. De acuerdo a los postulados que tiene el hedonismo, no puede ser que el placer no tenga valor, sí lo tiene, pero solo el placer puro, recordemos, aquel que no trae consecuencias negativas. Así que nuestra alternativa en la 95 sería la letra E de enano. Muy bien, vamos con la 96. Dice, la municipalidad del distrito de San Pedro de la región del Cusco ha decidido promover la sostenibilidad en la gestión de residuos. ¿Cuál de las siguientes políticas es la más acertada para dicho fin? Recordemos, el contexto es San Pedro de la región del Cusco. ¿Y qué quiere? Quiere que haya sostenibilidad en la gestión de residuos. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes políticas es más acertada para dicho fin? Implementar programas de separación de residuos para fomentar reciclaje. Claro, si yo quiero que haya sostenibilidad, ¿no? En la gestión de residuos, pues obviamente tengo que fomentar el reciclaje. Arrojar residuos al río no sería un fomento de reciclaje, mucho menos sería una gestión adecuada de residuos, ya que contaminaría también un recurso natural que es el río. Bien, el agua. Convocar a los vecinos para reducir tributos municipales. Al contrario, al reducir tributos municipales puede que haya carencia en la gestión municipal y la carencia en poder sostener o poder gestionar residuos al nivel distrital, regional o podríamos decir de repente del departamento, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Convocar a los vecinos entonces no sería correcto. Incinerar los residuos sin control de emisiones. Si bien es cierto, en algunos lugares se permite que se incinere los residuos, pero recordemos que aquí dice sin control de emisiones, así que eso no sería nada productivo ya que habría una contaminación en el ambiente. Enterrar los residuos sin tratamiento previo en vertederos. Si enterramos todos los residuos, lo más probable es que haya una contaminación del suelo. Si bien es cierto, algunos residuos que son perecibles se pueden convertir en compostas, pero no todos. Y acá dice sin tratamiento previo, con mucha más razón, puede ser esto muy perjudicial para la salud. Así que la clave, evidentemente, sería la letra A de acuerdo a la casuística o de acuerdo al caso que nos están mencionando. Vamos con la 97, nos acercamos al final. El Estado peruano, a través de sus tres poderes, procura garantizar la convivencia social. ¿Cuáles son las funciones que resumen dichos poderes? Recordemos también que nosotros habíamos manifestado esta clave en la resolución, ¿no? La resolución del simulacro. Y esta pregunta vino también en el simulacro. Veamos, ¿cuáles son las funciones de los poderes del Estado, ¿no?
El Estado peruano divide tres poderes y me acuerdo que todavía mencioné que esto se da para que el poder no se concentre en un solo lugar, no haya una especie de totalitarismo, ¿verdad? Así que veamos. El Estado peruano provee, de acuerdo a sus poderes, normas sociales. Podríamos decir que más que normas sociales hay normas jurídicas y normas morales no tanto, porque no, las normas morales no son sancionadas de manera jurídica, o sea, no hay una multa cuando tú violentas alguna especie de norma moral, ¿no? Por ejemplo, que tú ingresas a un lugar nuevo y no saludes, pues no va a haber una multa para ello y el Estado pues no lo contempla así, así que ningún poder del Estado puede sancionar ello. Descartamos la alternativa A. Legislación, claro, el poder legislativo, gobierno, efectivamente. La administración y justicia, claro, esta podríamos decir que es la respuesta, ya que tenemos a los tres poderes manifestándose. Responsabilidad, obligaciones y normas. Responsabilidad, podríamos decir que sí, pero no tiene tanta jerarquía textual como para mencionarle que sería la respuesta correcta. Bien, es muy vaga esta, muy enclenque de repente esta alternativa. Legalidad, tributación y justicia. Tributación. ¿Hay una especie de poder que se gira dentro de la tributación? No necesariamente. Derechos, deberes y ética, tampoco. Entonces, lo adecuado sería la letra B, legislación, gobierno y administración de justicia. ¿De acuerdo? Con los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Muy bien, veamos la 98. Carl Rogers es uno de los representantes de la psicología de mayor trascendencia. Representante de la psicología. ¿Cuál es el tipo de modelo psicológico que desarrolla? En el caso de Carl Rogers, recordemos que él va a ser un humanista junto con Abraham Maslow. Abraham Maslow y Carl Rogers, los dos tienen la teoría humanista donde ponen al ser humano como lo máximo, lo mejor de lo mejor, ¿no? La esperanza que todo ser humano puede tener muchas cosas positivas. Así que la respuesta aquí es evidente que la letra A, ¿sí? Las demás sistémica, trascendental, no son propiamente modelos psicológicos. La cognitiva conductual sí, ¿no? Pero las otras no son modelos psicológicos de acuerdo a quién, a Carl Rogers. Por ahí la cognitiva conductual, de repente algunos podrían mencionarlo, pero más allá de conductual, más cognitiva, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes recuerdan y revisan la teoría de Carl Rogers, es totalmente humanista. 99. En el ejemplo de cuando el bebé coge un sonajero, lo agita y suena y luego tira al suelo y hace gran ruido, mientras que cuando agita un oso y no suena y lo tira al suelo, produciendo un ruido sordo, ¿qué tipo de realidad está construyendo? Ah, perfecto. Recordemos, primero, hay una experimentación. Suena, lo tiro. Suena más. Tomo un oso, hago sonar, lo tiro, no suena nada. Entonces ahí tú te das cuenta de algo, ¿no? Te das cuenta que no solamente está viendo su sentido perceptual de la situación, no solamente está actuando bajo imaginación, no solamente está innovando, está razonando, ya que establece una razón lógica. ¿Cuál es la razón lógica? Si tiro la sonaja suena, si tiro un oso no suena, ¿no? Entonces ahí sería razonada. ¿Qué tipo de realidad está construyendo? Realidad racional. Bien. Ok, no nacional, ¿ah? Realidad racional. ¿Ya? Muy bien. Y la última, la número 100. ¿Cuál es el propósito de separar la basura en tachos con diferentes colores y rotulados con palabras como vidrio, papel y plástico? Rotulado significa que le pongamos etiquetas o le pongamos un nombre. Eso significa rotular. Bien. ¿Cuál es el propósito? Recordemos, ¿cuál es el propósito? Por aquí de repente la pregunta puede que suene bastante obvia, pero algunos de repente se han confundido en estas dos alternativas. Si bien es cierto, reducir no podría ser, porque cuando nosotros queremos reciclar o queremos de repente reutilizar, no necesariamente es reducir. Restaurar no sería el propósito general, y reintroducir, tampoco podríamos volverlo a circular, ¿no? Que este producto, por ejemplo, una botella o un plástico quebrado que sea reciclable o reutilizable de repente por ahí, entre comillas, pueda volverse al mercado. No podría ser así. Así que lo mejor sería reciclar, ya que reciclar es, en este caso, ocuparse del material
de repente deformarlo, ¿no? Y una vez deformado, volverlo a formar para generar otro material y así recién reutilizar, ¿no? Pero si nosotros marcamos reutilizar, estamos diciendo que reutilizar sería uno de los propósitos a fin de esta función. No, ¿no? Entonces sería más reciclar, que sería lo apropiado. Bien, así que de acuerdo a eso tendríamos que cumplir también justo lo que la pregunta anterior nos había mencionado, ¿no? Sobre acerca de las campañas de la gestión de residuos sostenibles. Bien, estimados, eso ha sido todo por este curso. Espero de que hayan acertado en la mayoría o casi todos. Así que recuerden, mucho ánimo y vean esta resolución de examen como una experiencia más para su aprendizaje. Muchas gracias. Listo, Hasta una profesor, próxima muchas oportunidad. gracias. Y ya estamos listos, gracias, profesor. Hemos resuelto las 10 preguntas, nos quedan 90. Vamos a ver y seguimos con el curso, ¿no? Aritmética, profesor.